Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, escuche Magazine Ciudadano, el programa de opinión más importante de la radio Guajira. Siempre con temas de importancia y actualidad. Un diálogo directo, serio, profundo y de frente a la realidad de la comunidad. Magazine Ciudadano. Dirige Federico Acuña Mendoza. Sábados, 9 a 10 de la mañana. Por aquí. Mi gente, ustedes. Lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha permanentemente todos los sábados en este su Magazine Ciudadano, su super magazine de los sábados. Le damos gracias a Dios de antemano que nos permite estar nuevamente con ustedes en este programa y en todas las emisoras que nos retransmiten y que nos transmiten, gracias a Dios. Oiga, vamos a decirle de salida, bueno, hoy es ya sábado 28 de abril, se acabó este mes, vamos entrando al mes de mayo y estamos en la curva ascendente, ya como quien dice, en el copito del tema electoral. Esto está calientísimo, hay bastante inconformidad de parte de varios grupos políticos, de varios sectores políticos, por el tema de las encuestas. Hombre, estas encuestas las están haciendo, ya todo el mundo sabe, de manera amañada. Ahí lo que ya se espera, por las denuncias que se están haciendo a nivel de redes, no solamente el ciudadano común y corriente, sino también los candidatos afectados como Gustavo Petro y también Germán Vargas Llera. Germán Vargas Llera dice en un Twitter, refiriéndose a esto, la evidencia está demostrando que el modelo de encuestas tradicionales murió. Encuestas baratas, encuestas que no tienen en cuenta una muestra técnicamente posible, técnicamente justificable con respecto al universo que se está midiendo. Porque, hombre, es muy grave y es muy difícil que tú puedas dar un diagnóstico teniendo en cuenta que son 32 millones de colombianos los que pueden votar el 27. Lo vayas a hacer tú con una encuesta donde tú encuestes 40, 400, 200, 150 personas. Eso es imposible. Entonces van bajando el tema de las encuestas y además de esto están sesgándose, están tratando de satisfacer al cliente. Ahí Vargas Llera hace esa denuncia, la hace Petro también, pero queremos escuchar de viva voz la denuncia que hizo Vargas Llera sobre el tema el día de ayer que estuvo aquí, o más bien el día jueves, que estuvo en La Guajira refiriéndose a este delicado tema y llamando también la atención del CNE y directamente la atención de su presidenta, la doctora Yolima Carrillo, que es la presidenta en estos momentos, y de todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Él pide que tomen acción sobre estos hechos y la Fiscalía que investigue si realmente se están haciendo estas cosas. Pero mira, lo más tremendo aquí es que no son las encuestadoras solas, son los medios de comunicación más poderosos del país, aliados con las encuestadoras para producir este resultado y tratar finalmente tratar de influenciar, tratar de incidir en la decisión del votante finalmente el día 27 de mayo. Vamos a escuchar lo que dijo de viva voz el candidato Vargas Llera, que es uno de los afectados con estas acciones que se están tomando deshonestas y oscuras desde algunas consultoras. Ayer conocimos la encuesta de Yanjas. Lo que la encuesta no dice es que el doctor Acevedo representó al expresidente Uribe en varias juntas directivas. Lo que la encuesta no dice es que el señor Acevedo fue el encuestador del gobierno del doctor Uribe. Por eso es que las encuestas no están reflejando la realidad. ¿Cómo recibió la proclamación como presidente de la región Caribe? Yo pues le pido al Consejo Nacional Electoral que actúe pronto, que verifique en qué sitios se están haciendo esas encuestas, cuántas personas participan, cuánto vale, quién las está pagando. Me sumo, primera vez que lo hago y seguramente será la última, al señor Gustavo Petro con las denuncias que también viene haciendo él
No hay derecho de que quieran suplantar la voluntad popular en esa forma. Bueno, señores, ahí teníamos nosotros la declaración que en este aspecto y sobre este tema hacía el día jueves en el municipio de Uribia el señor Germán Vargas Lleras. Grave por donde se mire este tema de estar afectando de esta manera unas medidas. Mire, es que hay unos tipos que según trabajaban con estas encuestadoras y fueron despedidos, son los que están haciendo la denuncia y están revelando unos documentos en los cuales se contempla la proyección que tenían estas empresas para 10 días antes de la campaña, o antes, perdón, de las elecciones del 27 de mayo, sacar la última encuesta donde colocaban a Iván Duque ya arriba completamente con un 52% de aceptación en el pueblo colombiano, de popularidad, de posibilidades, o sea, presidente ya. Y en segundo lugar estaría entonces Gustavo Petro con un 27%. Todo esto ha sido revelado y resulta que las encuestas que se estaban publicando y la última que se publicó de Janhat, que es el dueño de Janhat es un socio del doctor Álvaro Uribe Vélez, según lo denuncia en el audio el mismo Vargas Lleras. El resultado no fue ese que se publicó. El resultado es Petro 37% en primer lugar. En segundo lugar, Iván Duque con un 27% o 26%, algo así. Bueno, total, una manipulación total, tratando de generar una influencia en el elector primario para desfigurar la voluntad del pueblo. Hombre, esto es una falta de respeto contra los ciudadanos de un pueblo como Colombia, que tiene todo el derecho de decidir quién será su presidente. Queremos referirnos también a la visita del doctor Germán Vargas Lleras. Ustedes ven ahí en el audio, especie de una gallera. Eran los periodistas desaforados, los desesperados, preguntándole porque el hombre se baja de la tarima y arranca raudo ya para irse. ¿Por qué razón no le pueden dar unas declaraciones como deben ser, tranquilas, serias, pausadas, responsables al periodismo de La Guajira? Porque el periodista tiene que estar como pidiéndole limosna, como rogándole a un señor de esto que todavía no es presidente, sino apenas candidato y no se sabe si sea el presidente de Colombia. ¿Qué tal cuando sea el presidente entonces, señores? Yo personalmente me quejé, y me quejé ante la oficina de prensa del señor Vargas Lleras. Y lo dije, ¿cómo es posible que el señor Vargas Lleras llegue a La Guajira, a un departamento que tiene todas las problemáticas sociales del mundo, y llegue específicamente al municipio donde florece la mayor crisis humanitaria de este departamento, que es el municipio de Uribia, y no hable absolutamente nada de las verdaderas, grandes y estructurales problemáticas del departamento de La Guajira y cómo se van a solucionar? Entonces, una entrevista con un candidato de esto, con un actor político de esto tan importante a nivel nacional, es para preguntarle estas cosas, para preguntarle por qué, cuando él tuvo la oportunidad de dirigir en el gobierno de Juan Manuel Santos el tema de infraestructuras, el tema de vivienda y agua, no nos terminó aquí las estructuras del río Ranchería, que es una de las grandes soluciones que podría tener el departamento en este tema. Hombre, son cosas que se caen de la mano. Aquí nos están prometiendo nuevamente la carretera hasta Nazaret. Mira, yo tengo 20 años de estar oyendo hablar de esa carretera. Todos los candidatos a la presidencia prometen la carretera a Nazaret, que se necesita, porque es un elemento indispensable para poder darle dinámica al sector del turismo, que inclusive todos los candidatos dicen que será el sector de vanguardia en el país en los próximos años. Entonces, ¿qué podemos esperar los guajiros? Y ahí estaba la crema innata de la diligencia guajira. Si los guajiros, los dirigentes guajiros,
no le exigen al candidato, mucho menos le van a exigir al presidente. Mire, este es un tema que vamos a trabajar y lo vamos a trabajar muy de cerca y con una persona muy especial que hemos invitado para el día de hoy. Es un guajiro excepcional que se fue hace muchos años a vivir a Bogotá. Es un gran profesional y además de ser un gran profesional, es también un gran pensador. Ha sido profesor universitario, ha sido constitucionalista, es jurista, penalista, especialista en penal y además de esto también es politólogo, profesor de varias universidades en Bogotá. Es guajiro y conoce la Guajira como el dedo de su mano. Además de este tema, tenemos que trabajar también el tema de la alcaldía distrital de Riohacha. Nuevamente, Riohacha queda sin alcalde. Esto ya es una costumbre. Esta interinidad no es nueva. Ahora, yo hacía una pregunta por las redes. ¿A quién le debemos este favor? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Y yo le respondía, mientras sigamos eligiendo mal, tendremos problemas. Yo creo que ha llegado el momento en que en la capital de La Guajira, el Distrito Turístico y Cultural, se dejen de elegir políticos, se dejen de elegir politiqueros, se dejen de elegir personas que se gastan 30.000 millones de pesos en una campaña y que al final entran comprometidos hasta el cuello cuando ya son elegidos, y este tipo entra como loco metiéndose las manos en el bolsillo, se agarra el pantalón, se agarra la corbata, no haya por dónde jalarse, porque los acreedores le caen encima desde el primer día que es elegido. Y viene la desesperación, ¿cómo saco la plata? ¿Cómo me robo esta plata? Hombre, debemos elegir ciudadanos comprometidos con el municipio, con el distrito, comprometidos con La Guajira, personas que tengan sentido de pertenencia con el territorio, personas que tengan sentido de servicio. Sobre estos temas vamos a navegar hoy, sobre estos temas vamos a trabajar hoy. Los invitamos para que no se vayan, porque el panelista que le tenemos invitado es un panelista de primera línea, es un experto en el tema y es guajiro, pero ustedes de pronto muchos no lo conocen. Excelente persona y excepcional profesional, y un profesional excepcional. Vamos entonces a la primera pausa, señores y señores, y no se me vayan porque esto se pone bueno. Magazine Ciudadano, periodismo con personalidad y profesionalismo. En Cerrejón, todos tenemos un compromiso limpio con la calidad del aire de nuestras comunidades vecinas. Por ello, contamos con un sólido sistema de gestión de la calidad del aire, a través del cual evaluamos las condiciones actuales, planeamos e implementamos medidas de prevención y mitigación. ¿Y tú, cómo cuidas la calidad del aire? Sí, llegó la formulita que cura la mora. Ven a Electricaribe y decide tu cuota. Ponte al día. Con la formulita, dile adiós a la mora. Fácil, sencillo. Ven y cura la mora. Ven a Electricaribe. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pasión, compromiso y visión de largo plazo para seguir impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de esta región y todo el país. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas, energía que impulsa bienestar. Instala gas natural vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, escuche Magazine Ciudadano, el programa de opinión más importante de la radio Guajira. Siempre con temas de importancia y actualidad. Un diálogo directo, serio, profundo y de frente a la realidad de la comunidad. Magazine Ciudadano. Dirige Federico Acuña Mendoza.
sábados, 9 a 10 de la mañana. Por aquí. Bueno, señoras y señores, son las 9:15 en todo el territorio nacional colombiano y en este momento ya tenemos contacto con nuestro invitado especial de hoy, con el que habíamos hablado, el señor Freddy Gutiérrez, profesional guajiro, pero de las más altas campanillas. Es todo un analista político y conoce el departamento, como no lo conocen de pronto otros que nosotros invitamos muy frecuentemente aquí, que son del centro del país. Este es nuestro y tiene tanta calidad como aquellos que invitamos también del centro del país. Vamos a hacer contacto con él, ya creo que tenemos en el teléfono a el doctor Freddy Gutiérrez. Vamos a hacer contacto con él. Bueno, damos la bienvenida en estos momentos a Freddy Gutiérrez Sahut, abogado penalista, constitucionalista, profesor universitario, pero también hoy va a ayudarnos como analista político en estos momentos, en este tema, doctor, de lo que se está viviendo en todo el país, con lo caliente que están la campaña a la presidencia de la República. Bienvenido al Departamento de La Guajira, con los buenos días, doctor. Buenos días a ti, Francisco, y a toda tu amable audiencia, a mi departamento tan querido, que lo llevo en el corazón y lo tengo siempre en mi pensamiento. Bueno, doctor, usted tiene ratico de estar por Bogotá, ¿no? Se puede decir que es un guajiro, una mente, un cerebro fugado de La Guajira hacia Bogotá y ha tenido la oportunidad de estar prestando sus servicios a muchas universidades importantes de esta capital. Cuéntanos algo de eso para que la gente conozca el personaje con el cual vamos hoy a afrontar este tema. Bueno, tuve la oportunidad, como todo guajiro que tiene esas madres esforzadas que luchan por ellos, que son esas Úrsula y Guarán, que cada madre o cada abuela guajira ha sido. Mi madre hizo el esfuerzo de mandarme a la Universidad Libre y allí terminé la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en ese momento. Y mi tesis para el momento, hice una tesis sobre la política de la Reforma Protestante y el Estado Moderno, fue considerada cum laude, hice sustentación pública en el aula máxima de la universidad y fue una tesis laureada de la universidad. Luego, posteriormente, me dediqué a litigar, a ser independiente para no depender de la política, precisamente porque los políticos colombianos y muy especialmente los políticos guajiros, por lo menos en un 95%, no les gusta tener gente preparada a su alrededor. Entonces, yo viendo ese tipo de desaire que había contra la intelectualidad guajira, decidí litigar y toda la vida he vivido del litigio. Luego me vinculé a la Universidad Libre como profesor y posteriormente en un concurso en la Universidad Javeriana quedé profesor y ejercí mucho tiempo la cátedra de literatura clásica, la cátedra de ciencia política y la cátedra de historia de la política, dando cátedra sobre la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, John Locke, todo el legado de la tolerancia justnaturalista y liberal que hemos heredado en el Estado contemporáneo. Bueno, es indudable que estamos frente a una autoridad en el tema. Pero fíjese usted, antes de entrar en el tema o antes de entrar realmente en la profundidad del tema que hemos escogido, usted ha hablado de algo muy importante. Los políticos de La Guajira no les gusta estar rodeados de gente capaz, de gente estructurada. Y ese tema es profundo, ese tema es neurálgico en el departamento y ha sido de pronto una de las grandes causas o uno de los más importantes factores para que La Guajira no haya podido avanzar, para que estemos como estamos, en los últimos lugares. Hemos sufrido eso, no solamente usted, muchos guajiros sufrimos ese impacto, porque a donde ellos ven cierta autonomía, cierta intelectualidad, cierta independencia, sellan. Ciérrenle a este no nos conviene. Estoy muy de acuerdo con usted, doctor. Sí, fíjate tú que la excepción confirma la regla y solamente hemos tenido en el panorama de la historia política dos políticos que indudablemente, con los pros y contras que tienen todos los seres humanos, con errores y virtudes, han tenido en cuenta y han surgido por su propia capacidad intelectual. Uno es el doctor Amílcar Acosta, que sin duda alguna sus cargos hablan por sí solos,
y un hombre vinculado a la escritura. Anoche me dio mucha alegría ver que, a pesar de ser un hombre pensionado, de los años que tiene, presentó un lexicón de guajirismos. Eso lo que le dice a uno es que es un hombre que se mantiene activo aún por fuera de su propia política, aún por fuera de sus propias empresas, se mantiene activo. Porque qué bonito que anoche presentó él un lexicón guajiro, de esos términos que nosotros los guajiros empleamos y que terminan enriqueciendo el idioma, porque finalmente las academias, que a veces son tan estáticas de la lengua, se nutren de todo lo que pasa en las regiones, a nivel de todo lo que es Iberoamérica, y él presentó el lexicón de guajirismo y me gustó mucho desde su propia actividad intelectual, y esas cosas hay que valorarlas. A veces por encima de la misma política tenemos que valorar esa gente que trae y presenta sistemas de pensamiento y que enaltece de todas maneras la Guajira, porque en unos años, cuando haya investigaciones, Francisco, se hablarán y buscarán en el idioma guajiro ese tipo de términos. Y la otra persona, sin duda alguna, que pues sus obras y sus investigaciones hablan por sí mismo, es Wilder Guerra Curvelo, recientemente que fue gobernador encargado por algún tiempo en La Guajira. Son como las excepciones que confirman la regla, ¿no? Sin duda alguna, el gran trabajo de Wilder a nivel de la antropología social es reconocido a nivel mundial, como haber estado en la Universidad de Girona, en la Universidad de Columbia, y ya tuviste cuando estuvo al frente de la gobernación la guerra gratuita que le hicieron, simple y llanamente porque no pertenecía a un sistema político tradicional de que lo único que importa es qué beneficio personal saco yo y no qué beneficio social y qué beneficio saca el pueblo de La Guajira, que es lo más importante. Entonces, uno ha sufrido eso y de verdad te digo seriamente, los políticos guajiros nunca han tenido en cuenta. Tú siempre llegas a esas unidades legislativas de la historia de La Guajira desde tiempos inmemoriales y lo único que encuentras es gente que lo único que está pendiente es del chisme y no verdaderamente producir ideas para La Guajira. Es lamentable ese comportamiento tradicional de los políticos guajiros. Qué bueno que usted traiga a colación con tanta claridad, doctor Freddy Gutiérrez, y con tanta sinceridad, problemáticas que mucha gente ignora y que otras no la quieren ver porque no les conviene, pero saben que ahí, de verdad, decanta una de las grandes fuentes de nuestras grandes problemáticas, valga la redundancia. Mire, doctor, hablemos un poco del tema político. Ayer nos estuvo visitando Vargas Lleras en el departamento de La Guajira. Sí, señor. Hemos estado pendientes de la visita de todos estos señores que están aspirando a la presidencia y que hasta el momento son apenas candidatos. Pero ¿sabe qué me da grima? Yo estuve ahí, yo viajé hasta allá para mirar de viva voz qué fue lo que pasó ahí, y me da verdaderamente mucha tristeza que estando el doctor Vargas Lleras en el epicentro de la problemática de este departamento como es Uribia, donde las problemáticas sociales son verdaderas crisis humanitarias, hombre, no nos ocupemos de los temas centrales, de los temas o de las problemáticas estructurales del departamento, aunque bueno, los temas que él tocó, el tema del convenio 186 con la OIT, la consulta previa, el tema de la mesa de concertación, son importantes, pero yo pienso que más importantes son las problemáticas sociales profundas que vive La Guajira, sobre todo en ese municipio donde él estaba. Me dio mucho dolor. Y también, doctor, que va después de todo el proceso de alocución, vamos entonces a hacerle una entrevista, y la entrevista es como quien dice, tacando burro. Apúrate porque ya me voy. Y eso, así yo no juego. Yo creo que una entrevista debe ser seria y debe ser con preguntas que sean realmente pertinentes. Y extraño porque... ¿Qué opinión tiene usted de este comportamiento? Ha cambiado un poco, ¿no? Te escucho. ¿Qué opinión tiene usted en el momento de este comportamiento que presentan estos políticos, también se puede decir soportados y apoyados por los mismos políticos más importantes del departamento?
Mira, yo creo que tendríamos que hacer como una especie de arqueología para buscar un poco el origen de las cosas que están pasando. Hablemos del inicio, de cómo nació todo, es decir, unos candidatos fueron perfilándose, ¿sí? Y en esos candidatos muchos depositamos muchas esperanzas al inicio. El caso, por ejemplo, de Sergio Fajardo, que se vio muy fuerte al inicio, pero lamentablemente no tuvo una asesoría y ya le había pasado en la pasada campaña, que también aspiró a la presidencia, que se diluyó precisamente porque es una persona que parece que no tiene siempre una estrategia adecuada. Entonces, la vez pasada rechazó la alianza con los alcaldes que habían salido de Bogotá, Lucho Garzón, Antanas Mocus y Cestillo Sobrado. Esta vez rechazó consultas que le habían propuesto el mismo Gustavo Petro, el mismo Humberto de la Calle, de ese tipo de cosas, y que se hiciera para esta época. También la rechazó. Entonces, Sergio Fajardo, que es un hombre supremamente valioso y que lo ha demostrado en la gobernación y en la alcaldía que ejerció en su departamento de Antioquia, se ha diluido mucho y ha perdido una perspectiva verdaderamente de lucha, de un discurso que casi no se percibe. El problema de él es que el discurso no se percibe. Y Claudia López, a quien admiramos todos, sin duda alguna, es una mujer valiente, una mujer que contribuyó mucho, sobre todo en la época del paramilitarismo, a denunciar esos hechos, ha caído en muchas labores de insensatez, y por eso dejar de ser valiosa, porque lo es. Pero ha actuado insensatamente en muchos casos y hace a veces acusaciones extremas, pasándose a veces sin pruebas. Entonces eso también ha traído un rechazo de cierta política, porque obviamente tú no estás en Finlandia ni estás en Noruega y te toca hacer asociaciones con políticos. Entonces, un solo ejemplo final. Ahora, Roy no quiso votar la consulta de constitución ahora, sino que se votara para julio, y cogió a Roy Barrera y le ha dicho de rata para arriba o de rata para abajo, figurativamente. Entonces, un político que es de los que más luchó en este momento por el proceso de paz y el que más resultados tiene para mostrarle al pueblo colombiano. Entonces, él se diluyó mucho, ¿cierto? Germán Vargas, claro, traía por un lado el peso de haber sido vicepresidente 7 años, y que además de eso le había traído muchos dividendos a nivel del progreso de las regiones con las carreteras 4G. Pero ¿qué pasó? Al inicio, él creyó que tenía que rechazar un discurso de centro y trató de apoderarse del discurso de Uribe, y ahí quedó verdaderamente hundido, porque en ese discurso de ultraderecha, ese discurso de la guerra, de la fuerza, ese discurso del protomacho, nadie le gana a Uribe. Y como estamos en un país verdaderamente que no tiene ningún tipo de ilustración, esa es la verdad, en otro país Uribe no pudiera ser un líder, porque es una persona que no representa ningún futuro, no tiene un discurso de futuro para nosotros los que buscamos un poquito de igualdad. Y cuando me refiero a igualdad, me refiero, Francisco y queridos oyentes, a preceptos que son propios de la Revolución Francesa, de revoluciones burguesas, como la Revolución Inglesa, como la Revolución Norteamericana, porque ahora cada vez que se habla de igualdad, la gente cree que eso forma parte del comunismo o del castrochavismo. No, esos son preceptos que están incluso en las 3 grandes premisas de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad e igualdad. Entonces, el justnaturalismo, el contractualismo de nosotros ha estado y está ahí inmerso socialmente, y Vargas Llera quiso olvidarlo, en vez de, por ejemplo, de rescatar el discurso de su abuelo, que fue el fundador de los grandes centros de instituciones sociales como fue el IDEMA, el INCORA, el INDERENA. Es decir, él trae, y después estuvo con Galán, trae una tradición socialdemócrata, que no tenía por qué renunciar a eso sin renunciar al principio de autoridad. Es que no tenemos que renunciar al principio de autoridad, pero tenemos que también porque tenemos el país más desigual de América Latina después de Haití, y tenemos también que luchar para que la gente tenga mejores oportunidades de estudio. Nosotros los guajiros somos testigos fieles de eso. ¿Qué tal que no hubiéramos accedido a universidades en donde estuviéramos? ¿Sí? Entonces, él rechazó eso. Y obviamente Petro y el candidato del doctor Álvaro Uribe, el doctor Iván Duque, se vieron muy favorecidos por haber hecho una consulta
conjuntamente con las elecciones parlamentarias. Eso les dio mucha fuerza y los visibilizó. Y terminaron, obviamente, aplastando o terminaron invisibilizando, digamos, para repetir la palabra que me refería, a muchos candidatos buenos como Sergio Fajardo, Humberto Lacalle, que es un candidato excepcional, sin duda alguna, un hombre de una transparencia en el cual nadie puede discutir sus calidades de dirigente y sus calidades de estadista. Entonces, pero Iván Duque empezó con una fuerza, Francisco, iba con una fuerza impresionante hasta el punto que llegó un momento que tenía el 46. Pero ¿qué hizo el tipo? Al principio, y eso me lo contaron muchos seguidores de Duque, ahora que estuve, por ejemplo, en el Huila, que son seguidores de Duque y no de Álvaro Uribe. Lo veían como un tipo gerencial, activo y esas cosas con el apoyo de Uribe. Pero una cosa es que Uribe te apoye y otra cosa es que tú trates de ser igual a Uribe. Porque tú no puedes tener procesos de isomorfismo, tú no puedes perder tu personalidad. Y Duque ha ido con los días acentuando un discurso más uribista que el propio Uribe, recordándonos un poco al triste ministro de Agricultura, Uribito, que hasta llegó a burlarse de la posibilidad de la liberación de los secuestrados, de los diputados del Valle, y sacó camiseta contra ellos, y mira cómo es el destino, ¿no? Cómo le fue a él. Pero volviendo a esto, entonces, pero Petro se tomó la plaza pública. Petro ha rescatado algo que se había perdido y que estaba en los tiempos inmemoriales de aquellos líderes liberales, conservadores, estilo Jorge Luis Gaitán, estilo Luis Carlos Galán, que se tomaron, Belisario Betancur, que se tomaron nuevamente la plaza pública. El Petro ha rescatado la plaza pública. Y ya no nos pueden mentir sobre Petro a decirnos que es un castrochavista, que Colombia va para Venezuela si él sube, porque eso es pueril y eso es un insulto a nuestra inteligencia. Petro tiene un programa muy bueno, medioambiental, que ha gustado mucho a la juventud aquí en Bogotá, es un furor. Mira, donde Petro más tiene seguidores, increíblemente, es en la Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes. Las universidades más poderosas y la Universidad del Rosario, las universidades más poderosas de la gente rica, de la gente burguesa, de la gente que tiene los bienes de capital en el país, es donde más seguidores tiene Petro hoy por hoy, para que tú sepas, aquí en Bogotá. Ahora hay otras universidades conservadoras que obviamente no lo siguen, como es la Sergio Arboleda, la Sabana, porque esas tienen no tienen una libertad de pensamiento, sino que son universidades confesionales, tradición, familia y propiedad, etcétera. Pero lo de Petro es un ejemplo de que se puede a través de la plaza pública recuperar muchas cosas. Incluso Duque, que empezó con tanta fuerza y lo estaba superando en este momento, se han hecho verdaderas encuestas, y ese es el problema y la protesta hoy de Vargas Lleras y del mismo, en donde Duque ya parece casi empatado con Petro y está muy cerca de Duque, Vargas Lleras en las encuestas, porque además las encuestas tienen que reflejar, Francisco, y ese es el análisis que tenemos que hacer, tienen que reflejar el apoyo de una maquinaria que está ahí, que existe y que funciona, y que le funcionó al presidente Santos en la segunda vuelta cuando perdió la primera con Oscar Iván Zuluaga, y esa maquinaria funciona. No quiere decir que todos los votos vayan a ser maquinaria, porque tú y mucha gente en La Guajira, yo votamos de opinión, pero hay gente que funciona la maquinaria porque el senador o el representante de la Cámara dice, mire, votemos por esta persona, o el concejal o el diputado, porque votando por esa persona a mi grupo le va mejor. Y esa persona que en una u otra forma parte de una clientela, también ve que mientras las posibilidades del jefe del regional a nivel central tengan más posibilidades de un instituto, de empleo, esa cosa, también ve que ahí hay un arraigo o una posibilidad de trabajo para él. Entonces, ese trabajo, esa suma de la U completa, porque la U sí se sumó completa, el Partido Conservador en la mitad, y algunos sectores liberales están con Vargas Lleras. Entonces, ¿qué pasó? No se ha reflejado eso en las encuestas, y eso tiene que reflejarse en las encuestas. Con eso no estoy diciendo que Vargas Lleras vaya a ganar,
pero de todas maneras la cuestión electoral para él tiene que haber mejorado. Y lo de la plaza pública de Petro tiene un efecto. Petro, por ejemplo, ahora le hizo seguimiento a lo que hizo en el Valle del Cauca y llenó todas las plazas del Valle del Cauca. Bueno, tú fuiste testigo en La Guajira, atreverse a ir a un pueblo como San Juan, que nosotros todavía no me explico cómo puede ser un pueblo uribista, porque de verdad no conozco cuáles son las bondades que Uribe a nivel de obras sociales hizo por La Guajira. Porque yo desearía que me dijeran, no, es que el señor Uribe tiene estas obras sociales en La Guajira. ¿Sí? Y el programa de seguridad, que pudo haber sido bueno para un tiempo, ya no es para esto. Por eso me parece triste, Francisco y queridos oyentes, que algunos dirigentes en La Guajira que se han presentado como renovación, hayan regresado al pasado, porque estar con Uribe es estar en el pasado. Uribe, ¿por qué Uribe está en el pasado? Hablemos de ideología, hablemos de estructuras, de ideas políticas. Uribe ni siquiera respeta las cortes, y eso es un precepto que no tiene nada que ver ni con comunismo, ni con castrochavismo. Respetar las cortes es un precepto que estableció Montesquieu allá antes de la Revolución Francesa, la división de poderes. Es totalmente primario ese comportamiento, es totalmente primario. Claro, Francisco, pero es que Uribe no está ni siquiera en las ideas de la Revolución Francesa para hablar de una revolución de hace 200 años. No te voy a hablar de las nuevas ideas socialdemócratas, no te voy a hablar de la Revolución Rusa, no te voy a hablar de las ideas que dejó la Guerra Civil Española. Uribe ni siquiera respeta uno de los preceptos burgueses del justnaturalismo, que no tiene nada que ver con el castrochavismo, que es una idea de la Revolución Francesa, la división de poderes. Por eso es que hay un asalto a la monarquía, hay un asalto al absolutismo, y se decapita al rey porque el rey no tenía todos los poderes. No podemos tener un rey que tenga todos los poderes. Entonces, ese tipo de monarquía que luego pasó a la tiranía, el justnaturalismo se opone a eso. Me estoy refiriendo, cuando hablo de justnaturalismo, a las ideas de Rousseau, a las ideas de Montesquieu, a las ideas de Voltaire, a las ideas de John Locke, que son propios y con los que nace el Estado social y el Estado capitalista, para no hablarte de comunismo ni nada de eso. Entonces Uribe ni siquiera respeta eso. O sea, Uribe está antes de la Revolución Francesa, Uribe está en el medioevo, Uribe está en el feudalismo. Uribe quiere volver al poder para simple y llanamente volver a una república de propietarios feudales, cuando verdaderamente lo que necesitamos es una acción de empleo, una acción de esperanza, una acción de educación, una acción de un programa social, que ellos no hacen ningún tipo de reivindicación de eso. Y los programas sociales no tienen nada que ver con izquierda, comunista, ni nada. Los programas sociales son propios del estado de bienestar que creó el liberalismo. Si tú recuerdas, el gobierno de López Pumarejo fue la revolución en marcha de crear, de hacer una labor de reforma agraria. Es decir, en Colombia hemos tenido, ¿qué ha hecho Petro en este momento? Fíjate, yo le he hecho seguimiento a su programa. ¿Y qué está haciendo Sergio Fajardo? Están rescatando las ideas de Galán, las ideas de López Pumarejo, no tiene nada que ver con castrochavismo. Pero sí es lamentable, si yo fuera un dirigente nuevo, que llego por primera vez a la Cámara de Representantes, yo, y me presento como renovador de ideas, con la última persona que debería estar es con Uribe. O sea, incluso puedo estar con Vargas Lleras, porque puedo tener diferencias con Vargas Lleras respecto a que ha habido en su grupo hechos de corrupción, a que a La Guajira no se le dio la debida atención que tenía, pero de todas maneras tiene un programa de progreso respecto a las 4G, respecto a la vivienda. Uno de eso no se lo puede desconocer a Vargas Lleras. Y yo no soy de Vargas Lleras, pero uno no le puede desconocer que de todas maneras, con el apoyo obviamente del presidente Santos, ha habido un desarrollo estructural. Yo acabo de ir hasta el Huila, y esas carreteras ahora es una cosa espectacular, doble calzada, etcétera, y un programa de vivienda gratis. Y además de eso, pues uno tiene que reconocer que independientemente de cualquier cosa, es un hombre más progresista que Uribe, que es un hombre que tiene autoridad, pero es un hombre más progresista que Uribe. Entonces, en el panorama de todos esos candidatos, Francisco, el que menos representa la renovación es Uribe. Me refiero a Uribe Duque, porque si vuelve Duque,
ya dijo que va a reformar estructuralmente los acuerdos, que es destrozarlo y que vuelvan nuevamente 2.000, 3.000 hombres a la guerra, y eso significa, y analicemos eso no significa renovación, ya que nosotros teníamos esperanzas de que verdaderamente iba a haber una candidata y que ella podía representar una renovación. ¿Qué renovación va a ser? Que nuevamente haya soldados que pierdan sus órganos, que nuevamente el hospital militar, yo que vivo muy cerca, ahora el índice es casi cero de soldados heridos en combate, cuando antes tú encontrabas 60, 70 mensuales, gente que perdía los órganos. Entonces, verdaderamente, por encima de cualquier creencia política, yo tengo que estar con la vida, porque si yo soy liberal, pero hay un liberal que está con la muerte, yo no voy a estar con él, porque yo reclamo el derecho a la vida. Y verdaderamente Duque y Álvaro Uribe significan un regreso al pasado, un regreso simple y llanamente totalmente retardatario. Totalmente retardatario. Totalmente. Pero tiene que ver con ese significado, y no lo voy a hablar con eufemismo. El significado se llama muerte, destrucción, guerra, eso. Y a eso le están huyendo muchos colombianos. Claro, pero a mí me extraña, Francisco, me extrañó mucho que candidatos que quieran hablar de renovación hayan regresado al uribismo. En ese caso, fíjate tú, yo en ese caso tengo que felicitar al doctor Alfredo de Luque, que en el pasado hemos tenido diferencias, pero no cogió para el uribismo, porque de todas maneras, hay que tener un respeto por la vida. Es que por encima incluso hasta del empleo, de la generación de empresas, de una nueva actualización del progreso de Colombia, lo primero que hay que respetar es la vida. Y Uribe y Duque y el programa del Centro Democrático significa muerte. Así es, doctor Freddy Gutiérrez Sahut, un guajiro excepcional, universitario y político, constitucionalista, profesor universitario. Mire, hay un tema muy importante, es el fortalecimiento de la democracia. Es el tema en sí de la democracia. En el país, algunos poderes han tratado de alguna manera imponer sus condiciones. Y lo están haciendo por medio de un instrumento muy popular, muy conocido, muy antiguo, que es la encuesta. Esta alianza entre medios y encuestadores ya produjo su primer siniestro. Es una denuncia pública que hacen varios candidatos, que en las redes es el tema que domina, y que hay candidatos como Bardollera, inclusive, que citan a la doctora Yolima Carrillo como presidenta del Consejo Nacional Electoral para exigirle que con los magistrados hagan visita a las encuestadoras y verifiquen la veracidad de la información que ahora se está compartiendo para todos los colombianos. El tema es que presuntamente unos funcionarios o unos empleados de estas encuestadoras que salieron por alguna razón, ahora están denunciando los procedimientos totalmente ilegales, oscuros, que se está haciendo alrededor de esto. No se están publicando los verdaderos resultados, y tampoco, como yo como ingeniero industrial le digo, las muestras que se están utilizando son completamente inocuas, son totalmente antitécnicas con respecto al universo que se está manejando. Una encuesta de 40 personas, de 200 personas, para ver qué decide 25 millones de colombianos aptos para votar, o más, creo que son más de 30 millones, 32 millones, es un exabrupto en esa misma dirección, desestimar las encuestas que se hacen en las redes. Sí. Bueno, porque decimos que en las redes no está todo el mundo, pero en las encuestas tampoco está todo el mundo, porque todo el mundo no tiene teléfono, y nos vamos a poner con eso. Pero imagínese usted, el promedio de muestra de una encuesta en las redes es de 140.000 personas, frente a un promedio de 240 personas, o 200 o 100 personas que están utilizando estos señores. Y además de eso se denuncia que no están publicando ni siquiera el resultado real, y que ya tienen proyectada
unas encuestas unos días antes del 27 de mayo para darle el toque final poniendo a Iván Duque con 52 puntos, seguido por Petro Gustavo con 27 y en el tercer lugar Vargas Lleras con 16. Esto es realmente algo preocupante. Si queremos que realmente haya una democracia en este país, con esta situación, con esta actitud o con este producto la estamos destruyendo. Porque indudablemente medios como Caracol RCN, aliados con estas encuestadoras poderosas, generan una influencia directa en el votante. Y esto afecta a la democracia. Yo quiero que usted, como politólogo, nos dé su opinión sobre esta situación que se está presentando en el país, peligrosa y preocupante desde todo punto de vista. Bueno, mira, creo sinceramente de que no puede haber un irrespeto, como tú lo dices, al elector. Es decir, no puede vincularse una campaña a una posible encuesta que no está llena de unos márgenes máximos de verdad, porque obviamente toda encuesta tiene un margen de error, pero ese margen de error debe ser mínimo, porque lo que está en juego también es la posibilidad de un votante que pueda cambiar la directriz de por quién va a votar simplemente por el hecho de una encuesta, lo que se llama el sentido del voto útil. No, yo voto por este porque este aparece de primero en la encuesta, pero también tenemos que mandarle ese mensaje a la gente, y es que la gente siga votando por las personas aquellas que ellos creen les deben votar, y que una encuesta no le pueda cambiar ese sentido. Tenemos que luchar también contra eso, porque fíjate, con todo lo que queríamos de pronto por nuestro pensamiento socialdemócrata que ganara Hillary Clinton, las encuestadoras no se metieron al pueblo norteamericano ese profundo del centro, que ha perdido empleos, que ha perdido fábricas, porque muchos norteamericanos para buscar bajos costos se fueron a China, a Vietnam, se fueron a las maquiladoras en la frontera de México, a países asiáticos en donde la mano de obra es más barata, y entonces no penetraron esa profundidad de la cosa y Trump resultó ganando. Entonces, yo creo sinceramente que no está habiendo una encuesta que, por un lado, pueda penetrar la profundidad del pueblo, de toda esa masificación que está haciendo hoy por hoy Petro a nivel de la plaza pública y que está haciendo Sergio Fajardo a nivel de la educación, en su lucha contra la corrupción, y por otro lado, lo que está haciendo de la calle, que también está subiendo. Y por otro lado, que consulten las nuevas estructuras políticas que están apoyando a Vargas Lleras, y que de todas maneras son significativas, porque tener al partido de la U y tener la mitad del Partido Conservador tiene que significar un volumen de votos. Entonces, el mensaje para mí, para el elector, es que haga respetar su decisión de por quién va a votar. Es eso. Es decir, yo tengo, voy a votar por Sergio Fajardo, voto por Sergio Fajardo. Voy a votar por Petro, voto por Petro. No me importa la encuesta, no me importa lo que publique en una encuesta que no refleja, como tú lo dices, porque tu análisis, no solamente como ingeniero, sino como analista, como periodista, es muy sabio. Porque si una encuestadora va a reflejar apenas 240,000 personas aproximadamente en el resultado de lo que sería una posible votación a la presidencia de la República, verdaderamente eso no puede, tiene un margen de error demasiado grande y no puede reflejar la realidad. 240 personas, 200 máximo, frente a un universo de 32 millones potenciales de votantes, frente a la posibilidad que presentan las redes de 140,000, doctor, no son 140, y la de ellos son 200, 400 muestras. Es algo realmente que no tiene sentido. Mire, doctor, yo quiero preguntarle algo, porque quiero aprovechar que usted es guajiro y nos conoce muy bien, y es un analista muy bueno. Yo le veo mucha estructura a usted, y por eso ayer, cuando me presentaron
me lo presentaron por teléfono y yo dije, este hombre marca para una buena entrevista. Mire, acabamos de quedar nuevamente sin alcalde en la ciudad de Riohacha. Qué lástima. Hay una cantidad de quejas en los medios y en las comunidades que quedamos sin alcalde nuevamente. Yo me atreví a compartir un Twitter, en donde decía, ¿a quién culpamos de esta situación? ¿O será que los verdaderos culpables somos nosotros mismos, que durante décadas hemos elegido mal? Esa fue la pregunta que yo le dejé al público, a la gente. ¿Será que somos nosotros? Porque no es posible que tengamos yo apoyo esa moción en este sentido. Si el rector de la Universidad de La Guajira, que tiene que mostrar un saber, porque es el rector de una universidad, va a poner de candidato a una persona, o va a apoyar en el caso hipotético que resuelva más adelante hacer política, porque entiendo que tiene limitaciones por ser servidor público, en el caso hipotético que resuelva hacer política, para él, para todos los dirigentes, para el doctor Alfredo Luque, para el doctor para la doctora Tina Soto, no sigamos repitiendo los errores del pasado, cojamos personas que sean idóneas, que nos puedan representar, porque también, mire, le voy a decir una cosa, la falta a veces de estrategia incluso de la gente con su propia seguridad es impresionante. Me refiero, si el doctor Fabio es una persona que yo estimo y lo conocí acá en las circunstancias pues lamentables que le tocó vivir, porque es lamentable de todas maneras estar uno en prisión, y me tocó alguna vez hablar con él cuando como abogado me toca visitar cárceles. Entonces llega ya, pues baje el perfil, es que es una cuestión, eso se llama filosofía estoica. El estoicismo uno le enseña verdaderamente que para cada ocasión hay que actuar de una manera adecuada a las condiciones que uno está viviendo. Y si él tiene la espada de Damocles de un proceso penal, la espada de Damocles de un proceso disciplinario, baje el perfil. Él lo que tenía que hacer era bajar el perfil y dejar, de pronto hubiera sido mejor para él, para su propia seguridad, es mi pensamiento, es una opinión, dejar que transcurriera el encargo de la alcaldía y solucionar primero su problema penal y su problema disciplinario en estos próximos meses, y tratar de volver a la alcaldía sin esa carga. Pero posesionarse una vez de alcalde sin haber solucionado el problema penal y el problema disciplinario fue un error estratégico de unas dimensiones grandísimas que, perdóname, es un actuar para mí no tuvo la sensatez y la prudencia necesaria que se requiere en la ocasión. ¿Por qué te cito eso? Porque todas esas condiciones de tipo intelectual, de actuación, de prevención frente a los mismos medios sociales, los medios jurídicos, los medios punitivos, tiene que tenerlos en cuenta un gobernante, ¿sí? Así es. Es eso. Entonces, vuelve la alcaldía y ahora de pronto vuelven y nombran al muchacho que estaba encargado. Entonces, simple y llanamente, lo que tiene que preguntarse el doctor Fabio es decir, anda, pero ¿yo qué hice? Tuve un mes, perdí el tiempo, volvió, cuando mejor hubiera sido que él siguiera, y yo de pronto le hubiera pedido que al grupo mío, como es el grupo que ganó la alcaldía, me le diera una participación adecuada de tipo institucional. No me refiero a contratos, ni burocracia, ni cosas mal hechas, me refiero de tipo institucional, una representación en la alcaldía con 2 o 3 secretarías, y hubiera sido un mejor negocio para él. Eso estimo yo como analista. Así es. Mire, doctor, lo que viene ahora a futuro, a mí me parece pues que mientras que por lo menos en el departamento de La Guajira y específicamente en su capital Riohacha sigamos nosotros eligiendo políticos, y algunos politiqueros estaríamos de pronto muy lejos o muy poco cerca de encontrar la administración justa que necesita una ciudad como Riohacha, que se debaten las problemáticas más angustiantes, históricas, profundas,
que generan una brecha verdaderamente grande con respecto a otras capitales del país. Estamos atrasados en todo. Con decirle que no tenemos ni siquiera lo mínimo de una capital, que es el equipamiento que debe tener una ciudad. No tenemos cárceles, no tenemos matadero, no tenemos transportes o terminal de transporte. Esta terminal de transporte verdaderamente da pena, da vergüenza. Y además de eso, bueno, unas calles totalmente obsoletas, quebradas. Todas estas cosas a futuro, yo diría, a Riohacha no le sirve seguir eligiendo políticos o politiqueros que llegan totalmente comprometidos hasta el cuello porque necesitan utilizar mucho dinero para poder llegar. Yo creo que la mejor alternativa sería que eligiéramos ciudadanos con un sentido de pertenencia y un sentido del compromiso hacia el servicio. Y empezaríamos de pronto a solucionar de primera mano o en primera línea la primera falencia, que es la elección, que es el primer paso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Qué me puede usted opinar? Fíjate que hoy he oído a varios rihuacheros, no conozco mucho el estado de Riohacha personal, pero ante ese historial he oído a varios rihuacheros hoy por hoy reivindicar al doctor Haider Curiel, porque después de ese balance que se está haciendo, de que todos han resultado presos o todos han resultado con ciertos calificativos de deshonra, alguien me hablaba y me decía, bueno, de pronto no ejecutó lo que esperábamos, pero por lo menos hubo un manejo frente a los dineros públicos de respeto. Entonces, yo creo verdaderamente que o hay que escoger un ciudadano como el que usted dice, que verdaderamente esté comprometido no con la contratitis, no que vaya a hacerse rico. Es que el problema, Francisco y queridos oyentes, es que la gente en La Guajira piensa, y en el país también, porque es un problema crónico del sistema, piensa que la alcaldía se acaba el mundo en 4 años y tiene que robarse lo imposible y tiene que comprarle a los hijos una TXL, como si eso fuera el prestigio social, como si eso representara una vinculación verdaderamente de un estatus social. Tengo que robar lo que sea estos 4 años y comprarle a mi hijo una TXL y que todos mis hijos anden en camionetas y yo no sé qué. Esa cultura, verdaderamente, esa cultura heredada de la cultura mafiosa, porque esos son pensamientos que vienen de la mafia, de la vieja marimba, etcétera. Por Dios, ¿qué es eso? Entonces, Riohacha mismo, que no ande criticando, si no hacen un mea culpa. El elector también tiene que hacer un mea culpa. ¿Por qué no elegimos un ciudadano que tenga idoneidad y que verdaderamente no piense en el beneficio personal de él, sino en el beneficio social comunitario de la gente de Riohacha? Usted es un guajiro excepcional, con una gran estructura, con una gran visión y con personalidad y carácter para decir las cosas, que es lo que necesitamos en este departamento, porque esto es una pedagogía necesaria para ir cambiando el pensamiento social del departamento, doctor Gutiérrez Sahut. De todas maneras, mira, gracias, a lo largo de la entrevista usted me dice Francisco, yo me llamo Federico Acuña Mendoza, pero mucha gente me dice Francisco por el parecido. Federico Acuña Mendoza. Te agradezco profundamente. No, fue que ayer cuando ibas en el carro, la pronunciación no se veía bien porque estaban ustedes entrecortados, ¿te acuerdas? Así es. ¿Te acuerdas? Pero ya lo anoto acá en mi teléfono y pues te agradezco profundamente, de verdad, la entrevista y cuenta conmigo, con mis conceptos, que no son más que los de un humilde guajiro que quiere el bienestar de su departamento. Bueno, señores y señoras, ahí estaba el doctor Freddy Gutiérrez Sahut, un profesional por donde se le mire y es guajiro. Vamos entonces a una pausa y regresamos para despedir este programa. Magazine Ciudadano, periodismo con personalidad y profesionalismo. En Cerrejón, todos tenemos un compromiso limpio con la calidad del aire de nuestras comunidades vecinas. Por ello, contamos con un sólido sistema de gestión de la calidad del aire, a través del cual evaluamos las condiciones actuales, planeamos e implementamos medidas de prevención y mitigación. ¿Y tú, cómo cuidas la calidad del aire? Sí,
llegó la formulita que cura la mora. Ven a Electricaribe y decide tu cuota. Ponte al día con la formulita. Dile adiós a la mora. Fácil, sencillo. Ven y cura la mora. Ven a Electricaribe. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pasión, compromiso y visión de largo plazo para seguir impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de esta región y todo el país. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas, energía que impulsa bienestar. Instala gas natural vehicular EPM y respira tranquilo, porque es un combustible limpio y te exime del pico y placa. Para más información, llama ya al 4444-115. EPM, por ti estamos ahí. Mi gente. Bueno, señores y señoras, llegamos así al final de este interesantísimo programa y seguimos nuevamente en la intención de hacerle la invitación para próximos programas. Que Dios me los bendiga a todos. Estuvieron con nosotros las siguientes frecuencias. En Villanueva, Viva FM 88.1, en San Juan, La Voz de la Provincia, en Distracción, La Voz del Ranchería, en el municipio de Hato Nuevo, Primer Estéreo, y en el municipio de Albania estuvimos en Princesa Estéreo. También en las Antillas Holandesas, Latinas 92.3, y vamos a ver si podemos también retransmitir este programa para la ciudad de Miami. Que sean muy felices y que Dios me los bendiga. Chau, chau. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, escuche Magazine Ciudadano, el programa de opinión más importante de la radio Guajira. Siempre con temas de importancia y actualidad. Un diálogo directo, serio, profundo y de frente a la realidad de la comunidad. Magazine Ciudadano. Dirige Federico Acuña Mendoza. Sábados, 9 a 10 de la mañana. Por aquí.